Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema toca varios aspectos, varios puntos. Hoy vamos a hablar de experiencia mística, de la Dhyana védica antigua, de esa palabra de moda, el elegante mindfulness, de la legítima concentración, de la única manera de tener acceso a las dimensiones superiores. Hoy vamos a hablar de la herramienta mental más poderosa del mundo. Y la meditación es esa herramienta. Y tenemos que entender las sabidurías de la meditación. La meditación es un patrimonio de nosotros, es un patrimonio de la humanidad. Y hay meditación en muchos lugares del mundo. Esas meditaciones forman parte de ese rompecabezas que tantas veces hemos mencionado aquí. Hay que comenzar con los Vedas o con el Vedanta, donde estudiamos la meditación con el yoga. Son unas meditaciones profundas, bellísimas, que abarcan desde purificaciones hasta llegar al éxtasis o al samadhi, no importa. Son meditaciones que tienen temas, que podemos meditar con imágenes, que podemos meditar con objetivos, con posturas. Estas meditaciones son con mantras, con respiración, con repeticiones, con energía. Son toda clase de meditaciones y son meditaciones guiadas que forman parte de esa memoria ancestral, esa memoria que ha llegado el momento de recuperar. Estos sistemas, con las imágenes, con los objetivos, con la postura, este tipo de meditación tiene profunda relación con ese despertar de la conciencia. En meditación se despiertan los sentidos. Inclusive ya sabemos que se despiertan poderes internos que todos tenemos. La meditación, o con ella, o a través de la meditación, desarrollamos nuestra espiritualidad y desarrollamos algo que nos está haciendo falta como humanidad, que es una vida interior rica, profunda, consciente. Por otro lado, también debemos entender que la meditación es algo natural de nosotros los seres humanos, forma parte de nosotros. La meditación es ese movimiento, ese manejo de energía interna, de una energía poderosísima que tenemos cada uno de nosotros y que mediante esta herramienta mental, que es la más poderosa del mundo, desarrollamos eso y combina varios sistemas. Varios aspectos
antiguos y secretos. Es importante la respiración, es importante la relajación, es importante el control de la mente, es importante la postura. En el video pasado les mencioné los Yoga Sutras de Patanjali y les hablé de la importancia de esta lectura, de este conocimiento, de esta dirección, porque ahí se marca perfectamente todo el sendero de luz de Shakti. Es hermosísimo. Y estamos hablando de conversión energética, una de las vías. Y es una meditación, o la meditación es necesaria en este manejo de la energía. ¿Dónde más encontramos este conocimiento? En ese rompecabezas. En otros personajes lindísimos de los que ya hemos hablado, los chamanes. Esos chamanes que hacen una meditación con la tierra, donde hacen un encantamiento, una sinergia, un empalme entre el cuerpo físico de ellos y la naturaleza. Es un encantamiento bellísimo. Y precisamente ese encantamiento y esa sintonía simplemente abre unas puertas dimensionales impresionantes. Hay otros personajes lindos, 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 lindos. Son unos preciosos místicos que son los sufis del Islam, que tienen otra manera. Tienen ayunos, tienen bendiciones, tienen recuerdos, tienen escuchas. Y estas escuchas son narraciones que van diciendo en voz alta. Y recordemos que estos sufis giran y giran y giran y giran hasta que caen en unas meditaciones impresionantes. Es esa meditación de los derviches. Y esa meditación de los derviches fue fundada por el maestro Rumi, o Mevlana, que es otro nombre con el que se le conoce. Y todo este conocimiento sufi tiene una fuente desconocida, pero es un conocimiento hermoso, es un conocimiento divino. En el cristianismo fue enseñado ese camino de la meditación, totalmente enseñado. ¿Por quiénes? Por santos. Santos durante siglos. Y se me viene a la cabeza en este momento San Ignacio de Loyola. Él meditaba. Él enseñaba meditación, que después le pusieron ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola fue un personaje perseguido, amenazado. Bueno, todos conocemos ya un poco la historia de él. No puedo dejar de mencionar a Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús. Meditaba
Y también fue criticada de una manera impresionante y perseguida. Inclusive que el ángel traspasó su corazón y toda esa narración. Todo eso fue malinterpretado, que qué era eso tan raro. Hay mucha simbología en eso. Pero Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús fue una señora que alcanzó el samadhi. Es una maestra, es una mujer absolutamente iluminada, lo mismo que San Ignacio de Loyola. Miren, amigos, el enemigo más grande de la meditación son los nombres. ¿Por qué? Porque han tratado de evitar la palabra meditación. Entonces le han puesto contemplación, concentración, dhyana, que así es como le dicen a la meditación los Vedas, sasen, experiencia mística, oración, reflexión, vipassana, mindfulness. Pero todo es lo mismo. Son nombres. ¿Cuál es, qué diría yo, el tema principal? ¿Y cuál es el miedo también a este tema? Que se descubra que todo es lo mismo. Que se sepa que es un patrimonio nuestro. Y además de que se entienda que es un patrimonio nuestro, que se sepa que es algo absolutamente natural en nosotros los seres humanos. ¿Es la enseñanza de Oriente? Sí, pero es de todos. No es una enseñanza de Oriente que vino a Occidente. Recordemos que hemos perdido la memoria y que además nosotros en las encarnaciones somos viajeros también del planeta Tierra. Y si nos parece muy raro Oriente, allá hemos estado, allá hemos encarnado. En la enseñanza budista de Abhidharma hay un aspecto de los que le hablé, los 7 aspectos, que es especialmente lindo, especialmente hermoso, que es sati. Se dice sati en palí, se dice smriti en sánscrito, también se dice drempa en tibetano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la atención correcta de la existencia en el presente, en el hoy, en el ya. El aquí y el ahora es un concepto simple. ¿Por qué es importante ese sati, ese trempa, ese smriti? Porque es necesario que nosotros como seres humanos retomemos ese aquí, ese ahora. ¿Quién soy yo, Irene Robledo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comentando y compartiendo con ustedes acerca de la herramienta mental más poderosa del mundo. Tengo que recordar todo este conocimiento y además tengo que ubicarme y decir, estoy en mi apartamento en Bogotá. Y resulta que a nosotros muchas veces se nos olvida o no somos lo suficientemente conscientes de ese aquí y ese ahora. Se nos olvida lo que somos,
quiénes somos, cuál es el objetivo, qué debemos recordar. E inclusive, aunque les parezca un poco absurdo, la ubicación. Eso está dentro de ese conocimiento de Shaitasika. Hemos perdido la memoria y nos olvidamos que somos seres verdaderamente superiores. Olvidamos que la verdad y la realidad está en las dimensiones superiores. Olvidamos que el 99%, miren esa cifra tan alta, el 99% de nuestras acciones, de las acciones de los seres humanos, son manifestaciones del ego. Se nos olvida, por ejemplo, en Smriti, que la vida es una serie de sentimientos transitorios. Que Sati, esa atención, ese Smriti, es esa atención correcta del existir presente. Y que Sati es una meditación. Y en esa meditación nosotros debemos desarrollar el arte de retener la verdad. Y la verdad existe. Y a través de la meditación hay cosas que se logran. Precisamente porque ese 99% de todo lo que nosotros somos, en la meditación lo vamos disipando. En las antiguas escrituras había como 3 pasitos, o hay 3 pasitos, para llegar a esa iluminación. Es necesario que cuando nosotros meditemos, abandonemos todo pensamiento feo. Es necesario que abandonemos la pereza y la lentitud. Y también es importante que nosotros abandonemos la duda o, ¿qué otro término? Desconfianza espiritual. Eso es muy importante. Otra cosa que es supremamente importante es que no nos engañemos con respecto a ese término que escuchamos con tanta frecuencia de poner la mente en blanco. La mente en blanco no existe. Tenemos que hacer el ejercicio y controlar la mente. Y la logramos, ¿cómo? Mediante la observación, mediante esa meditación que ya les hablé en otro video, la meditación más poderosa del mundo, que es sentarnos con la correcta actitud, en la postura, en todo, a observar la mente. ¿Y qué es nuestra mente? El reflejo, el 99% de nuestros egos. ¿Qué es otra cosa que nosotros debemos hacer en meditación? No escandalizarnos con lo que pasa, no condenar la mente, no frenarla, no desesperarnos y no abandonar la meditación. Es importante eso, no condenar, no desesperarnos y no abandonar.
La herramienta mental más poderosa del mundo es la meditación. Y nosotros debemos sentarnos en una silla de comedor, con la columna muy recta. Y debemos ser muy conscientes de nuestra respiración y entender en esa concentración, en ese ponerle atención a la inhalación, a la exhalación, a la columna recta para el movimiento de la energía, que la meditación es maravillosa. Debemos poner también atención al presente, a caer en la cuenta. Vuelvo a repetir, a recordar la ubicación, el objetivo, quién soy, a recordar el ahora, el momento, lo que está ocurriendo, de pensamiento, palabra, obra y omisión, y entender que la meditación es magnífica para esto. Otra cosa es nuestra actitud. Nosotros debemos entender que la meditación, primero, es sagrada, es de respeto, es una herramienta bellísima, pero que además debe ser algo rico, confortable, que nos permite soltar, que nos permite dejar, que nos permite que las cosas fluyan y que a través de la meditación, que es una herramienta prodigiosa, vamos avanzando en esa evolución espiritual. Miren, acostumbrémonos en esa meditación al comienzo a ver en la pantalla mental cómo entra por nuestras fosas nasales el aire, cómo lo retenemos, cómo exhalamos, cómo entra y sale ese aire en forma de luz. Esto es muy importante. Es importante no angustiarnos. Es importante dejar de pensar en cosas trágicas, en impedimentos. La meditación forma parte de nosotros. Dejemos de decir, no puedo, es que me distraigo. Miren, todos nos distraemos y todos nos vamos a distraer. Es algo que es normal, pero cuando uno es consciente de la distracción, uno controla la mente, no abandona, no se desespera y vuelve e inhala, se concentra en la respiración. ¿Y por qué en la respiración? Primero, porque la respiración es fundamental para el movimiento de la energía. Pero segundo, cuando nos concentramos en ver esa respiración, cómo entra y sale, retomamos el camino y no pasa nada. Nos distraemos. Entonces también dicen, es que no lo hago bien, es que me llegan pensamientos. Déjelos. Deje que esos pensamientos, como un caballo desbocado, pasen, no los retenga, no frene la mente, no la juzgue, no nada, déjelo. ¿Por qué? Porque ese 99% de egos están tratando de evitar que usted medite. Y la meditación es algo intrínseco del ser humano. Y nosotros en eso debemos tener disciplina y debemos tener casi que el rigor de un monje. Miren, si se distraen, si se desesperan un poquito, no pasa nada, es normal, retomen. ¿Y cuál es la mejor manera de retomar? El truquito, ese tip de la respiración. Cada uno de nosotros
tiene el instructivo de la meditación metido en el alma. Le ponemos que contemplación, concentración, ver para adentro, mindfulness. No importa, no importa. Ya debemos dejar de pensar que es algo nuevo. No, yo estoy segura, absolutamente segura y no me equivoco, que todos nosotros hemos meditado. Tenemos un pasado de encarnaciones grandes y lo hemos hecho. Y cuando uno comienza a meditar nuevamente, vuelve y coge esa disciplina y se va uno sensibilizando y va despertando esos sentidos y esa vida interior y vuelve a tener importancia esa herramienta. La meditación, les había mencionado que en ese conocimiento védico antiguo se le decía dhyana. Entre los budistas es vipassana. Ahí está esa meditación meta. Y como ya les comenté, es el mismo mindfulness. Miren, hay que meditar. La legítima meditación, la real meditación, es simple, es descomplicada, es rica, es cómoda. Ya sea una meditación temática, hoy voy a meditar acerca de, o voy a mover energía, o no importa. La meditación es nuestra, es nuestra. Es un patrimonio de la humanidad y es la herramienta mental más poderosa del mundo. Aquí en Occidente, antes la meditación pues era un escándalo, era una herejía, era el desprestigio, era el horror. Hace unos añitos atrás. Hoy la recomiendan. Hoy cada día más personas la practican. Hoy ya está siendo estudiada la meditación por varias disciplinas médicas. Hay resonancias, hay electroencefalogramas de monjes meditando, de personas meditando. Y de una manera impresionante. Y me tengo que acordar en este momento de algo muy lindo que decía el señor Gautama, el señor Siddhartha Gautama. Él decía, Anapanasati. Anapanasati es usted está aquí en este momento. Hay que pensar en eso. Hay que retomar el camino. Hay que recordar. Y la mejor manera es Anapanasati. Usted está aquí en este momento. ¿Quién soy? ¿Qué hago? El presente. El pasado ya se fue. Y con el presente yo construyo día a día el futuro. Entonces, no nos distraigamos con otras cosas. No nos distraigamos con otras cosas. Y miren, les estaba mencionando lo de los médicos. Pero además de los resultados, donde se han visto conformaciones cerebrales distintas, diferencias físicas en esos cerebros de personas que llevan años meditando. En todo sentido,
todo lo que se diga de la meditación o todo lo que se espere, los resultados definitivamente superan cualquier expectativa. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página www.hildastrauss.com. Métanse en los temas del blog, de ahí, de la página de Hilda Strauss, donde hay muchos temas acerca de todo esto. Y no se olviden de la espirulina. Muy, muy importante para nuestro sistema inmune. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por su interés. Y hasta un próximo video y un próximo tema.